Hola, ¿qué tal? Somos estudiantes de la carrera de nutrición por parte de la Universidad del Valle de México y estamos por parte de la materia de conservación y manejo de los alimentos. A continuación les vamos a presentar el tema que es contaminación de los alimentos. Primero, ¿qué se considera contaminación de los alimentos? Esto es un contaminante o peligro alimentario que es cualquier agente extraño al alimento capaz de producir un efecto negativo para la salud del consumidor. Esto se clasifica en tres. La primera es contaminación física, que son cuerpos extraños que generalmente son apreciados por el ojo humano, como son los cristales, huesos, cáscaras, plásticos y, bueno, efectos personales, ¿verdad? Y por segundo tenemos lo que es la contaminación química, que en este grupo englobamos sustancias tóxicas que pueden llegar al alimento de forma casual o que estén presentes en él por una incorrecta manipulación. Estos son, pues, los productos químicos de toda índole, como los productos de limpieza, desinfección, insecticidas, etcétera. Por tercero, tenemos lo que es la contaminación biológica, que está causado por la acción de seres vivos que contaminan el alimento. Un contaminante biológico de los alimentos puede ser cualquier ser vivo, como por ejemplo los insectos, moscas, cucarachas, roedores, aves, parásitos o microorganismos también. Aquí la principal fuente de contaminación de los alimentos, lo que más nos encontramos es sobre el medio ambiente, por ejemplo, el agua contaminada, polvo, tierra y aire. Por segundo, tenemos lo que son las plagas, como anteriormente pues, lo mencioné, que son los insectos, los roedores. También tenemos los utensilios y locales, la basura, que pues esta nos rodea y mucho más en la cocina. Y pues por último tenemos que somos nosotros, el propio manipulador de los alimentos. Porque si no llevamos una correcta higiene, no nos lavamos bien las manos e incluso no lavamos bien pues, los equipos que vamos a utilizar en la cocina, pueden salir contaminados. Siguiente. No, anterior, Monse, por favor. Tenemos, bueno, tres vías de contaminantes alimentarios. La primera de ellas es la contaminación cruzada, que es el paso de contaminantes de unos alimentos a otros y se puede dar mezclando alimentos crudos y cocinados, ¿ok? Y la segunda de esta es la contaminación de origen, que son los alimentos en su origen que se pueden contaminar o alterar debido al efecto de tóxicos ambientales, como por ejemplo los contaminantes agrícolas o productos ganaderos. Por último, tenemos la contaminación por la manipulación. Este es uno de los tipos de manipulación alimentaria más frecuente. El manipulador de alimentos es el mayor factor de riesgo en la contaminación, puesto que éste está en continuo contacto con estos. Y por esa razón se deben extremar las buenas prácticas de manipulación de alimentos para minimizar los riesgos lo máximo posible. Y como lo decía, lo acababa de mencionar, que cuáles eran pues las principales contaminaciones en los alimentos, lo que más nos enfrentamos en la cocina. Y a continuación mi compañera Irse va a seguir con el tema. Bueno, vamos a empezar con las enfermedades causadas por los alimentos. Bueno, yo voy a empezar definiendo ciertos conceptos. La intoxicación alimentaria. ¿Qué es? Bueno, esta se produce cuando un consumidor ingiere a través de su dieta toxinas elaboradas por los microorganismos que han invadido los alimentos. La infección alimentaria es la enfermedad causada por el consumo de un alimento contaminado por un microorganismo patógeno.
Y la toxinfección alimentaria, como lo dice claramente su nombre, engloba tanto la intoxicación alimentaria y la infección alimentaria. Para que se pueda llegar a dar Empezaremos con las enfermedades causadas por los alimentos. Primero voy a empezar a explicarles ciertos conceptos. La intoxicación alimentaria. Esta se produce cuando un consumidor ingiere a través de su dieta toxinas elaboradas por los microorganismos que han invadido los alimentos. La infección alimentaria. Es la enfermedad causada por el consumo de un alimento contaminado por un microorganismo patógeno. Y tenemos la toxinfección alimentaria, que esta engloba tanto la intoxicación alimentaria y la infección alimentaria. Existen 3 factores importantes para que la toxinfección alimentaria se dé. Estas son la presencia de un agente causal, normalmente va a ser bacteriano, la ingesta por persona susceptible de presentar la enfermedad y que los alimentos permitan su reproducción. Las enfermedades causadas por peligros químicos hay 2 tipos, las de origen biológico y las de origen no biológico. Las de origen biológico son 4 tipos de intoxicaciones. Las primeras son por mohos, principalmente serán por el tipo de moho de Aspergillus penicillium y Fusarium. La segunda sería por plantas y setas venenosas, en especial la Amanita phalloides. La tercera intoxicación sería por moluscos bivaldos, que estos son mejillones, almejas, vieiras y ostras. Bueno, estos animales, los moluscos, se alimentan de algas y estas algas producen ciertas toxinas. Entonces, al momento que estas se infectan de las toxinas,
y el ser humano las consume, pues es donde lo va a enfermar. De igual manera, en la intoxicación por peces, que vienen siendo más que nada el atún y la caballa, que en mal estado. Igual, estos pescados en sus vísceras y agallas producen ciertas sustancias tóxicas llamadas histaminas, y estas pueden causar un sabor metálico y picante, intenso dolor de cabeza, trastornos digestivos, hipotensión y ciertas reacciones alérgicas. Bueno, los de origen no biológico son por productos de limpieza, desinfección y desratización. Estos son muy importantes tenerlos en un lugar en específico y alejado de todos los alimentos, ya que si se ingieren pueden causar irritaciones, quemaduras y envenenamiento. De ahí están los metales pesados, que son el mercurio, arsénico, cobre, plomo y entre otros, que estos aparecen en los alimentos debido a la contaminación atmosférica, industrial y de aguas residuales, incluso del propio suelo. De ahí están los residuos de plaguicidas, que esto suele venir en los productos alimenticios de origen animal y vegetal, como las frutas y verduras, y pues en los animales cuando se alimentan pues de estos mismos productos. Los antibióticos de uso veterinario, pues como sabemos que esto es específico para los animales, entonces el hombre al consumir estaría sometido a un tratamiento innecesario, y lo que puede provocar cierta resistencia posterior al fármaco y una reacción hiper de sensibilidad. Tenemos los nitratos, que existen alimentos como el agua y los vegetales que pueden contener más nitrato, y esto es a consecuencia de actividades agrícolas, industriales o domésticas. De ahí tenemos las hormonas, que sabemos que estas son utilizadas para acelerar el crecimiento de los animales. Y un ejemplo, bueno, la hormona más empleada es el clenbuterol. Estos pues pueden causar efectos secundarios en los consumidores, causar grandes intoxicaciones como cáncer de colon, afecciones de hígado y riñones y leucemia. Por otro lado, tenemos los aditivos, que sabemos que son sustancias añadidas intencionalmente a los alimentos para mejorar sus características organolépticas. Estas deben de ser utilizadas respetando las dosis específicas, ya que de no ser así, pueden ser dañinos para la salud. Bueno, y los aditivos pueden ser conservantes, colorantes, endulcorantes, antioxidantes, potencializadores de sabor, etcétera. Y por último tenemos a las dioxinas, que son sustancias que se forman durante la combustión de residuos de las incineraciones y pasan al hombre a través de animales, ya que estos pueden beber agua o consumir algún alimento contaminado. Bueno, a continuación seguirá mi compañera Dulce con el tema. Microorganismos y parásitos. Entre los microorganismos se encuentran las bacterias, virus y hongos. Los microorganismos y los parásitos son agentes biológicos que pueden provocar efectos adversos para la salud. Sin embargo, su presencia en los alimentos no indica necesariamente un peligro para el consumidor, pues no todos los microorganismos y parásitos provocan enfermedades. Los animales y vegetales que tomamos en la dieta tienen un gran número de microorganismos y las condiciones son favorables, pueden crecer en el alimento. Alterándolo o no, si son patógenos, causarán una enfermedad en el consumidor. Los parásitos son microorganismos, animales o vegetales que viven sobre todo dentro de otro organismo, no viven libres en el medio ambiente.
Características generales de las bacterias son los microorganismos que con más frecuencia causan enfermedades alimentarias. Se caracterizan son microscópicas, unicelulares, están presentes en el aire, agua, piel, pelo, boca, nariz, uña, etc. Muchas bacterias patógenas cuando crecen sobre los alimentos producen toxinas que pueden ser resistentes al calor, por lo que son muy peligrosas ya que no se destruyen por cocción. Algunas bacterias patógenas que transmiten los alimentos alteran el aspecto, sabor y aroma de estos, mientras que otras no producen signos de putrefacción como la salmonela. Por esa razón es de vital importancia para evitar riesgos innecesarios cuidar la buena conservación e higiene en el tratamiento de los alimentos. Condiciones favorables para el crecimiento de las bacterias. Las bacterias necesitan de las siguientes condiciones adecuadas para que crezcan. Uno son los nutrientes, las sustancias que necesitan las bacterias para alimentarse, la humedad, que esas necesitan agua para desarrollarse. Los alimentos por su alto contenido en agua son un medio muy adecuado para el crecimiento bacteriano. Oxígeno. Hay bacterias que crecen en presencia de oxígeno, aerobias, y otras que crecen en donde no hay oxígeno, anaerobias. La temperatura óptima para el crecimiento bacteriano es de 37 grados centígrados. Sin embargo, las bacterias que son capaces de crecer 5 y 65 grados centígrados, por debajo de los 5 grados las bacterias no mueren, pero se reproducen lentamente. Por encima de los 80 grados la mayoría de las bacterias mueren. En el tiempo se produce una división celular cada 20 a 30 minutos, por ello un solo microorganismo puede transformarse más de 1.000 millones de veces de microorganismos en solo 10 horas. pH, las bacterias patógenas prefieren un pH neutro como el agua o ligeramente alcalinos. A continuación seguirá mi compañera Montserrat. A continuación, una de las últimas condiciones favorables para el crecimiento de las bacterias sería la salazón, las concentraciones de sales, que esta es en donde las salaciones conservan los alimentos libres de bacterias durante mucho tiempo. Por eso los diferentes métodos de conservación de los alimentos se basan precisamente en modificar algunas o varias necesidades del crecimiento de las bacterias, así como un ejemplo podría ser la conserva en vinagre. Otras son los agentes causales y de enfermedad que éstas producen, y uno de los principales agentes serían las bacterias, los virus y los parásitos. Entre las bacterias tenemos a la salmonella, el Clostridium perfringens, Clostridium botulinum, Escherichia coli y Staphylococcus. En la parte de los virus tenemos a la hepatitis A, y en la parte de los parásitos, las lombrices intestinales, Taenia o también la solitaria. Para empezar, las bacterias son la principal causa de enfermedades transmitidas por los alimentos. Son organismos de tamaño muy pequeño. En el caso de la salmonella, esta vive en el tracto intestinal de mamíferos, incluido el humano, aves como la gallina. Por esto, el huevo es uno de los alimentos implicados en la salmonelosis. También los alimentos que pueden contener salmonela, como lo tenemos en la imagen, pueden ser la carne, la leche y los huevos. También las carnes se contaminan por contacto con las vísceras del propio animal y por superficies como la tabla de cortes y utensilios de cocina, como lo veremos en el siguiente tema que va a explicar una compañera. También pueden tener síntomas de una infección por salmonelosis. En este caso pueden ser síntomas digestivos, y es muy importante el consumo de productos, evitar el consumo de productos crudos, ya que la bacteria, a la vez, al momento de cocinarlos, esta se puede destruir. En el caso de Clostridium perfringens y Clostridium botulinum, son bacterias que crecen en ausencia de oxígeno, por lo que suelen aparecer en conservas como en las que tenemos en la imagen, que pueden ser con las latas. El Clostridium botulinum tiene una toxina cuyo veneno es uno de los más potentes que se conoce y produce muerte por parálisis. Por esto es importante de que si tenemos un alimento en este tipo de conservas como en las latas,
es importante de que si vemos una lata muy abollada o en este caso inflada, es importante regresarla al distribuidor o bien ya no consumirla. En el Staphylococcus se encuentra a menudo en la nariz y en las manos de las personas sanas y en mucosas también se pueden portar. Por esto quiere decir que podemos tenerlos en las mucosas y pues no tener síntomas. Es por esto que es importante, como en la imagen, un ejemplo de un lavado de manos, que al igual se debe de tener una desinfección para que al momento de manipular los alimentos no los contaminemos con alguna bacteria. Ahora, los virus. Para empezar, la hepatitis A es la enfermedad más común de origen alimentaria causada por un virus. Esto es importante porque se transmite por contaminación fecal oral a través de las manos y afecta una gran cantidad de alimentos, y el virus Norwalk produce la gastroenteritis viral aguda, que es una inflamación del estómago y los intestinos. En estos dos virus es importante tener una adecuada manipulación de los alimentos, así como una higiene propia de los manipuladores. Y por último tenemos a los parásitos. Algunas crecen en el tracto gastrointestinal del hombre, por esto es muy importante contar con un cuidado en donde si algún manipulador de alimentos se comienza a sentir mal en la cocina, en este caso, es importante que se retire inmediatamente para que no contamine los alimentos, produciendo como por ejemplo la Trichinella spiralis, en donde se trata de un gusano que infecta principalmente a las ratas y los animales, en especiales los cerdos. Si no se tienen a los cerdos en un lugar adecuado, en donde solamente coman lo que nosotros los humanos les damos de consumir, si están en un lugar muy descuidado al momento de comer cualquier cosa, luego los cerdos pueden estar infectados de algo, y luego al nosotros consumir el cerdo podemos contraer algún parásito. Por esto es importante también contar con una higiene en los lugares y tener más que nada cuidado en los lugares en donde se compran los alimentos de origen animal. Y a continuación va mi compañera Carolina a hablarles sobre las reglas higiénicas del manipulador de los alimentos. Bueno, como último tema, vamos a hablar sobre reglas de higiene de los manipuladores de alimentos. Es importante saber que un manipulador de alimentos es toda persona aquel que va a manipular directamente de estos. Esto significa que tenga de primera mano contacto con la materia prima, a lavarla, utilizar los utensilios o cualquier superficie de la cocina va a ser un manipulador de alimentos. La manipulación de alimentos va a ser un acto que va a ser tan importante hacerlo en tu casa de una manera correcta como en tu trabajo o en alguna planta de alimentos. El objetivo de la higiene alimentaria es que el manipulador de alimentos pueda ofrecerle al consumidor cualquier comida que no afecte de manera perjudicial a la salud y que sea completamente inocua. Porque obviamente todos hemos escuchado cómo a veces cuando vamos a un restaurante que no han cumplido todas las normas de higiene correctas, nos causa algún tipo de enfermedad infecciosa como es la diarrea. Y si no es tratada en un buen momento, lo que va a pasar es que pues podemos llegar a tener muchos problemas de salud solamente por esa acción de comer en un restaurante o comer un alimento en descomposición. Es muy importante saber que el manejador de alimentos va a ser un foco importante en la contaminación de estos. Es por eso que es muy importante que el manipulador pueda tener todas las herramientas a la mano para que normas establecidas. En los requisitos que todo manipulador de alimentos tiene que tener es que tiene que recibir una formación de higiene alimentaria. Cuando nosotros empezamos un trabajo en el área de la cocina o cuando estamos en casa,
A nosotros nos tienen que enseñar cómo lavar los alimentos de una forma adecuada, cómo cortar, porque nosotros vamos a saber que cada alimento necesita una tabla de cortar, no puede ser de madera, tiene que ser de plástico duro. No vamos a cortar las frutas en la misma tabla que cortamos carnes porque hay una contaminación ahí, como ya lo habíamos explicado al principio del video. Otra regla es cumplir las normas de higiene en actitud, hábitos y comportamiento. Esto va a garantizar que el consumidor esté recibiendo comida inocua que no va a afectar para nada su salud. Y es de vital importancia que los manipuladores de alimentos tengan la higiene personal como uniforme, adecuado, limpio, que los hombres tengan cabello corto, estén rasurados, que las mujeres traigan el cabello recogido, se va a utilizar una cofia, muchas veces se va a utilizar guantes y esto va a evitar que haya una contaminación como cabello o joyas, etc. Es importante saber cómo lavarse las manos correctamente. Nosotros vamos a empezar, si nosotros tenemos un uniforme que sea que cubra recoger, vamos a utilizar agua caliente y jabón líquido desinfectante, tratando bien de lavar entre los dedos, utilizando un cepillo especial para manos. Nosotros vamos a tener las uñas cortas, no pintadas. Esto es demasiado importante ya que residuos de suciedad a veces se pueden quedar entre uñas y pues esto contamina más lo que es los alimentos. Al igual que es importante saber que no es lo mismo lavarse las manos que enjuagarse. Tiene que haber un desinfectante de por medio para garantizar la seguridad del consumidor. Y por último, en las malas prácticas al manipular los alimentos es, si tú, como ya había dicho, estás trabajando en un área de cocina, no vas a poder fumar ahí o masticar chicle, ya que pues la saliva puede salir de tu boca o las cenizas del cigarro o el humo pueden contaminar todo el área de cocina. No se va a poder comer en el puesto de trabajo, en tu área, por eso cada empresa va a tener donde las personas van a ir a comer ahí y no va a tener contacto externo con la cocina, con tu área de trabajo. El toser, estornudar o sonarse en frente de los alimentos está prohibido. Si tú sientes algún síntoma de enfermedad, tienes que ir al área de medicina, al área de salud de tu trabajo para poder ser evaluado y ahí van a determinar si tú tienes que irte a tu casa o puedes utilizar un cubreboca y irte a un área en donde no esté expuesto los alimentos contigo. Igual el utilizar, como ya dije, joyas y todo eso va a estar completamente prohibido. Es importante que nosotros tengamos en cuenta todas estas normas porque si en algún momento nosotros nos dejamos llevar y minimizamos esto, se contaminaría toda la comida y las materias primas y el esfuerzo y todo el dinero sería un desperdicio. Y pues estamos hablando que estas normas, estas sugerencias se tienen que llevar a cabo en todo el tiempo. Y pues bueno, esto sería todo por nuestra parte. Agradecemos su atención prestada a esta presentación. Esperamos que la explicación haya sido clara e invitamos a realizar estas sugerencias y prevenciones en casa o lugar de trabajo. Muchas gracias. Hasta luego.